Primera hora para Caracas. Nuevas experiencias para acercarnos más. Estrechemos distancias en una señal. Éxitos 99.9. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos en primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, vamos a revisar la situación entre Israel y Palestina con Nicole Michel, periodista de I24 News en Israel, un poco para ubicarnos en esta etapa dentro de un conflicto, obviamente, al que no se le ve solución. Y con Nicole queremos saber, entender por qué ha habido estos ataques, incluso que han dejado jóvenes fallecidos de lado y lado, hasta turistas. Creo que eso es algo que no había pasado antes en Israel. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Un placer estar contigo y toda tu audiencia y en momentos tan importantes de justamente hablar sobre todo lo que está pasando aquí en Israel. Sí, y ahí, me gustaría saber, de acuerdo a esta etapa que estamos viendo de recrudecimiento de la violencia, de ataques de lado y lado, ¿a qué se debe? ¿Cuál fue el inicio, particularmente de esta etapa dentro de un conflicto, como decía, pues al que se le hace muy difícil encontrar una solución? Bueno, ciertamente, y sé que tú estuviste el año pasado aquí en Israel, has visto un poco lo que es el ambiente, quizás muchísimas cosas que suceden, que es la realidad de Israel, no son las que se reflejan, porque no es un país que está completamente en guerra, pero sí está rodeado de muchos enemigos. Lo cierto es que Israel, desde su creación, desde el año 48, tiene una realidad con la que ha tenido que vivir y por eso tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, siendo un territorio pequeño y con una población de 9 millones únicamente que hay aquí. Pero estas etapas regresan, tienen su ciclo y ahora ha vuelto de nuevo uno de esos ciclos bastante fuertes y también dentro de lo que es la realidad en cada tiempo, ¿no? En diferentes etapas de la historia del mundo, del país y de la geopolítica mundial. Ahora, el conflicto palestino-israelí primero comenzó el árabe-israelí y después vino, después de los acuerdos de Oslo y todas las rupturas, el palestino-israelí. Y ciertamente siempre hasta el día de hoy, y no sabemos en qué, hasta cuándo estas cosas sigan, pero sí va a tener unos tintes infinitos porque es difícil la convivencia entre lo que es el pueblo palestino y el Estado de Israel. Se ha recrudecido por muchos aspectos. Uno de ellos es que la sociedad israelí ahora está viviendo cambios políticos bastante significativos. El planteamiento del gobierno actual, que es un gobierno de derecha que está en coalición con la extrema derecha, ha planteado cambios en el sistema judicial. Israel no tiene constitución, como la tiene Venezuela, como la tienen muchísimos países, y han querido, el gobierno alega pues que hay que nivelar bastante porque el Tribunal Supremo es un ente con tintes progresistas y de alguna manera ellos quieren nivelarlo. Eso ha desatado una furia por parte de la oposición, quienes la siguen, y todo eso se ha creado un conflicto interno. Es el precio, por supuesto, de la democracia, pero un conflicto interno. Al crearse este conflicto interno, para los ojos de, más allá de la comunidad internacional, sino para los mismos ojos de los enemigos de Israel, de estos países árabes musulmanes que lo rodean, ya sea Líbano, que está liderizado sin duda alguna por Hezbollah, ya sea la misma Autoridad Nacional Palestina, dividida por Gaza, que está manejada por el terror de Hamas, exactamente, y la Autoridad Nacional Palestina por el partido Al-Fatah, ya sea Siria, ya sea más allá Irán, que es el enemigo más fuerte, ¿no? de Israel, lo ven como como una situación de posibles debilidad del gobierno y se aprovechan de esta situación. Después se desató un momento de vulnerabilidad. Exactamente. Y ese es el problema. Bueno, el precio de la democracia está en que la gente pueda
manifestarse, pero ellos no conocen la democracia. En Irán no conocen la democracia, en el mismo Líbano no la conocen. Los palestinos, ninguna de las dos Palestinas, porque Palestina está fraccionada por dos, no conocen la democracia. Ellos no saben de que aunque aquí exista diferencia entre la izquierda y la derecha y hayan manifestaciones y puedan decir quienes defiendan a Netanyahu o no defiendan a Netanyahu, pero a la hora de haber antisemitismo, a la hora de haber terrorismo, Israel se une. Israel se une, sí. Y eso es la democracia. Eso es la democracia y esa es la unión que han reflejado. Ellos no la comprenden y la manifiestan y lo analizan como digo en estos momentos que ha pasado con Nasrallah, el líder de Hezbollah, que se ha vuelto un pseudoanalista de la situación política israelí y cree que estas debilidades sociales de alguna manera debilitan sus fuerzas, y al contrario. El país está totalmente acostumbrado y bastante fuerte ante estas situaciones. Entonces, también en la mezquita Al-Aqsa, que es una mezquita que está controlada por un status quo por la policía jordana, pero están en Jerusalén, justamente. Me imagino que cuando estuviste en Jerusalén, sí, viste que está la cúpula dorada de la mezquita Al-Aqsa. Está el Muro de los Lamentos, está el Vía Crucis, está al lado, o sea, es una zona sumamente impactante espiritualmente, pero de muchos significados para las tres, exactamente. Entonces, hubo visitas, o sea, hay un acuerdo que cuando hay los días sagrados musulmanes no se puede visitar, pero los días que no hay rezo sí se puede visitar, porque tiene mucho significado para el mundo judío también, donde está la cúpula, la mezquita Al-Aqsa. Entonces, esas situaciones ha desatado de que ellos digan que ahora Israel quiere romper ese status quo y quiere mandar dentro de la mezquita Al-Aqsa, y eso es falso. ¿Qué han hecho? Han tirado piedras, fuegos artificiales, y la manera en cómo lamentablemente los grupos terroristas y estos grupos que buscan la delincuencia misma palestina quieren hacer es llamar la atención en la comunidad internacional, que los medios de comunicación saquen las imágenes y las fotos de que el ejército israelí y que Israel quiere apoderarse y no respetar los momentos religiosos, y esa es la manera en cómo ellos quieren buscar siempre dar la imagen, en vez de ayudar a formar su verdadero legado como figura palestina en el progreso. Entonces, todas estas situaciones mezcladas una con otra, y algo muy importante, que el segundo de Hamas, que Hamas es el partido terrorista que controla Gaza, por primera vez se reunió con los principales actores de Hezbollah, que Hezbollah controla Líbano, y Nasrallah es el líder de Hezbollah, que hace ya casi 20 años está escondido. Entonces, el Líbano está en el norte de Israel. Hamas está casi al sur de Israel, o sea, Gaza. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, si vienen los ataques de Gaza, casi en el sur, y si vienen los ataques del norte, como ellos han estado haciendo, promovidos, ¿quién les proporciona todos esos misiles que ellos lanzan? Irán. Ahí han comenzado, más los infiltrados, que son árabes israelíes, que han lavado el cerebro para unirse a este complot, a esta, digamos, entre comillas, pequeña intifada, y comenzar a hacer estos actos terroristas, aprovechando, según ellos, la debilidad política que está viviendo Israel, que sin duda alguna es democracia, pero no hay ninguna debilidad a nivel militar. Es simplemente unas diferencias completamente normales dentro de la democracia que hay a nivel político. ¿Qué pasó? Te pregunto, como bien dijiste, estamos hablando... Sí, dime. Sí, estamos hablando, y para identificarte a aquellos que están escuchando recién, con una periodista de I24 News en Israel, con Nicole Michel, sobre estos últimos ataques entre Israel y Palestina. En este episodio último, además de recrudecimiento de la violencia, que comenzó cuándo, con qué ataque, Nicole, también para ubicarnos en este contexto de lo que estás explicando, además muy bien, creo que nos ubica perfectamente en lo que es la situación en Israel y, bueno, básicamente, como dices, en ese cerco con enemigos que pueden perfectamente, pues, también percibir esa vulnerabilidad por las diferencias en lo político-social, pero que también uno que conoce o ha podido conocer un poco más de Israel sabe que se dejan de lado cuando se trata de defender la vida
y a la población en general. Entonces, eso que Es- bien explicas, yo te lo entiendo perfectamente y me imagino que la audiencia te va siguiendo. Pero ¿cuándo fue el primer ataque que desencadenó también en la respuesta de Israel? Bueno, es que sabes que en estas situaciones son tantos los ataques, Gladys, vienen Es de verdad. tantos lados. Primero los Sí. ataques cuando empezó el tema de la mezquita del Aqsa. Ahora, las tres, como digo, las tres fe monoteístas estamos en las mismas, en festividades. Los musulmanes en Mm, Ramadán, los ujú. judíos con las Pascuas y los católicos con Semana Santa. Entonces, la mezquita del Aqsa es un lugar sagrado para ellos, también para los judíos, han ido a visitar y esas visitas que hacen ortodoxos judíos lo toman ellos como una provocación y comenzaron con ataques en piedra, que es Mm, algo muy, mm. muy normal, digo, Sí, lamentablemente normalizado dentro de una situación y todo eso, aunado inmediatamente a todo lo que expliqué anteriormente, provoca las reacciones. ¿Qué pasa? Que el ataque que hubo por parte de un palestino de las zonas de Cisjordania, que es un palestino, pero estaba identificado como árabe israelí, o sea, tenía permiso, tenía identidad israelí, tomó un carro y justamente en lo que es la parte de Tel Aviv, en la Marina, que me imagino también sí, estuviste lo por ahí conocí. muy cerca del canal donde yo trabajo, que es Donde hay muchos turistas. muchísimos turistas, está de las playas principales, están todos los hoteles, no todos los hoteles, digamos, bastantes hoteles. O sea, es un lugar muy turístico en estas fechas, pues que hay bastante visitas por la Semana Santa que han venido a pasar a disfrutar de las Pascuas aquí en Israel. Había un italiano normal, como podía haber sido yo, como podía haber sido Ujú. cualquier nacionalidad o Yo, un mismo israelí, o y por supuesto cualquier esta persona turista. no, Ujú. cualquier turista, y quien hizo el atentado no está fijándose, o sea, para él el atentado, ¿cuál es la idea? Matar a un judío, pero él no va a preguntar primero quién es la persona que está caminando ahí, fue y él lanzó el carro completamente hacia la persona y la mató. ¿Quién era? Un turista italiano de 35 años que estaba aquí en Israel, pues pasando sus vacaciones. Así de simple. Después de esa situación, otros dos palestinos en la zona del Valle de Jordán, que está también muy cerca en lo que es la zona de Cisjordania, que eso fue también, eso ha sido muy doloroso entre tantas muertes desde, es que lo digo, desde el año 48 tan injustas, porque yo puedo entender que en dos confrontaciones siempre van a haber muertos. Eso es parte de una realidad en cualquiera de los puntos históricos que podamos ver en la vida, de la historia de la humanidad. Pero que una persona, que un grupo crea que la causa, como digo yo, la causa palestina sea matar a quemarropas a un judío o una judía que está manejando un carro, que está esperando un autobús, eso ya no se convierte en causa, eso se convierte en una obsesión, en ignorancia, de las más grandes maldades, como puede ser la delincuencia en los barrios más pobres en Venezuela, en Caracas. Es tal cual, por robarle a una persona unos Quitarle la vida a zapatos o alguien un por un... teléfono. Eso no tiene nombre. ¿Y qué pasó? Que hace 4 días mataron dos palestinos de la zona de Jenin, fueron en un carro, adelantaron a otro carro donde habían una señora con sus dos hijas y las mataron a quemarropa. 20 balazos. 20 Dios. balazos. No porque querían robarle un teléfono, unos zapatos o el dinero que llevaban o el carro, porque eran judías. Se escaparon, hasta ahora lo están buscando, estoy segura, porque el sistema de servicio secreto israelí es bastante efectivo, que los van a atrapar. Entre ellos mismos se chivan demasiado, obviamente por el dinero, pero es importante atraparlos porque la manera es de hacer la pequeña justicia, aunque las vidas no se puedan retroceder. Y esta familia Y ahora hace muy poco, porque la última en fallecer fue la madre, que es la que no pudo sobrevivir a la terapia intensiva donde estaba, donó todos sus órganos a salvar a 5 personas entre tantos órganos que pudo donar. Esto ha dolido muchísimo. Era una familia religiosa que hace 9 años habían emigrado de Gran Bretaña aquí a Israel, 5 hijos y el matrimonio,
y 2 hijas pues que murieron ese día pues con su madre. Qué Y fuerte, eso es es parte de un algo que conflicto. dolió muchísimo. Sí, 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 claro. Así Es es. una Y ahora situación muy ya, delicada. como siempre, es muy Sí, delicada y sí, uno percibe obviamente esa tensión cuando va de visita también como turista, o en lugares como Jerusalén donde hacen vida, bueno, y está parcelado además en las tres religiones monoteístas, uno percibe obviamente que hay pues una situación siempre de tensión y que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, como dice, hasta con una piedra. De hecho, fui testigo en una de esas ataques con piedra, una cosa breve, rápida, pero es parte de una dinámica que a uno a la distancia le cuesta entender, pero bueno, que también lleva a, como bien dices, la pérdida de vidas de inocentes, de lado y lado, porque también se reseñan pérdidas en el caso palestino y bueno, en medio de un conflicto lamentable al cual no se le encuentra solución. Y ahí la pregunta para terminar, Nicole, porque ya estamos excedidos en el tiempo, a partir de sí. ahora, de acuerdo a lo que estamos viendo y reseñando también a la distancia sobre Palestina, sobre Israel, sobre los ataques que van y vienen, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperan ustedes a lo interno? Bueno, yo te voy a decir una cosa, las muertes que hay en el lado palestino nunca son a causas de un judío que va con una pistola y lo va a matar porque no está de acuerdo con la causa palestina o por los pensamientos de un palestino. Esas muertes lamentablemente siempre son con confrontaciones entre el ejército israelí y todos esos terroristas que son jóvenes, lamentablemente, que están inducidos a eso. Y entre esos jóvenes pues llevan adolescentes, los ponen alrededor porque es parte de lo que ellos quieren que sucedan, les dice que van a ser héroes al morir y por supuesto hay muertes de adolescentes de 15 años, de jóvenes de 26, de 20, que están prestados a esa mentalidad. Mira, hace uno, y yo lamento muchísimo que el pueblo palestino, que merece ser tan dignamente, que necesita progresar como ha progresado Israel Claro. y que tuvo las mismas oportunidades, no hayan ido por esos caminos, pero no por ellos, sino por los malos líderes que hasta el día de hoy han tenido. Yo hace no mucho, justamente para el canal donde trabajo, entrevisté a Shlomo Ben-Ami, que publicó un libro que actualmente está ya en español hace 2 semanas, que lo recomiendo, que se llama Profeta sin honor. Profeta sin honor, de Shlomo Ben-Ami. Él fue canciller israelí, fue embajador de Israel en España y estuvo en los acuerdos de Oslo. Es una persona, pues, un personaje con primera protagonista de todas esas realidades, y yo le pregunté que cómo ve esa situación, de que cómo podamos, en qué camino vamos a ir en estos momentos, y él dijo, lamentablemente, los palestinos nunca van a querer la paz. Y eso a mí me impresionó, una persona que ha estado tan cerca, que ha estrechado, no una, muchas veces las manos con el mismo Yasser Arafat en español, y de manera muy contundente me lo haya dicho así. Es una Wow, qué situación fuerte. difícil, Muy, y sí, que muy siempre va a difícil. estar, mientras las mentalidades sean esas en esta sociedad de Palestina, de cómo han sido guiados, va a ser una confrontación constante, que por supuesto lo que nos queda aquí en Israel es seguir siendo militarmente fuertes, Bueno, y eso con... también lo vi, sí, en la preparación de los Sí, jóvenes. Además, a mí eso me impresionó, familias que ya, bueno, sí. conscientes de esa realidad de ser parte de la protección, pues los hijos se van formando y cada uno, pues, ¿no? Van llegando a la adultez ya con una formación militar que luego se suma a lo que es la formación profesional, pero ya con esa base de conocimiento bélico para poder actuar en cualquier momento y los vemos por las diferentes calles, además ejerciendo roles dentro de esta seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros, se nos acabó el Exacto. tiempo, me toca correr, pero mil gracias, yo creo que bastante, bueno, que claro quedó todo, Nicole, contigo con esta explicación que has dado como periodista de I24 News en Israel, Nicole Michel, sobre los últimos ataques entre Israel y Palestina y que a nosotros como audiencia nos ubica mejor dentro de esa realidad, aunque algunos pueden tener puntos de vista diferentes y seguramente mientras escuchaban a Nicole estarían diciendo, bueno, que ella nos está contando lo que es la realidad que algunos consideran es la que estaría llevando a esta situación de conflicto, que supuestamente los atropellos por parte de la población israelí a esas poblaciones, como es el caso de la Palestina, el caso también del Líbano, que definitivamente pues son vecinos, pero lamentablemente enemigos. Y por eso estamos constantemente hablando de ataques, que no sé cuándo, si en algún momento puedan parar. Son las 3:50. Vamos con la doctora Mercedes Schnell de